Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla el señor F para todos ustedes. Hoy con una super mega gran invitada. Hoy tenemos a una gran artista ahí que ha pintado y podríamos decir ha pasado las barreras del arte. Hoy tenemos a la señora Agostina. Bueno, ¿qué tal Agostina? ¿Cómo estás? Agostina. Bien. Agostina con O. Con O. Recalquemos. Con O. ¿Qué tal Agostina? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, por suerte. Recién llego de trabajar, así que, bueno, bien. A Cansada, full. pero sí, a full. Me alegro que hayas aceptado. Muchas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a vos. Gracias a vos por tenerme en cuenta. Sí, la verdad, el mundo artístico, para mí, obviamente no tengo mucha idea, vamos a ser realistas, pero tú, que sos una profesional y he visto tus obras y tu historia, ¿no? Me llamó mucho la atención. Y quisiera saber un poco de ti, Agustina, un poco para que la gente te conozca, más allá que ya te conocen, pero te conozcan mucho más, es ¿a qué edad nació esta pasión por el arte? ¿A qué edad te diste cuenta que andabas brillando? Porque la verdad, un oficio es un oficio, yo puedo estudiar 20.000 carreras, pero cuando hay un don, es un don. Y eso es lo que caracteriza de vos. Bueno, gracias. Yo en realidad, mira, es muy loco porque yo empiezo a meterme en el mundo del arte como una necesidad, siempre lo cuento porque en realidad tiene que ver con que el arte cumplió un rol como si fuese un psicólogo en un momento de mi vida, y de esa manera es que yo en realidad empiezo a dibujar siendo muy chiquita. ¿Qué edad no sé, tenías? a eso de los 4 o 5 años ya dibujaba bastante, sí. Dibujaba mucho, casi como una obsesión, ¿viste? Dibujaba un montón de dibujos por día y bastante complejos, hacía retratos, esa onda. Y tiene que ver con que en realidad a mí me sacaba como de un estado de tristeza, que tiene que ver con la muerte de mi papá. Mi papá murió en un hecho de inseguridad, acá muy cerquita de mi casa. Y bueno, de alguna forma es como que todo ese impacto, ¿no? Todo ese dolor que yo tenía, lo tenía que sacar de alguna manera. Y como no lo podía hacer con palabras, lo empecé a realizar a través del dibujo. Era como que era mi manera de hablar. ¿Viste? Yo siempre digo que el arte es hablar con imágenes, de alguna forma, en este caso, ¿no? Lo que es la pintura o el dibujo específicamente. Entonces yo encontré como mi lenguaje y mi forma de hablar a través del arte, de esta forma. En este caso, del dibujo. Te entiendo. Para mí es el podcast. Claro, después empecé a pintar siendo más grande, tal cual. Sí, es así. Es como un escape que Cada uno tuviste. tiene su... Claro, cada uno tiene su escape. Exacto. O encuentra su zona de confort para poder salir de ciertas circunstancias de la vida. Y lo tuyo fue obviamente enfocado al Claro, arte. canalizar tus emociones a través de algo, y en este caso, bueno, a mí me pasó con esto en particular. Ya a los 11 años sí empiezo a pintar, porque bueno, mi mamá veía que yo la verdad dibujaba tanto que me ingresan a un taller y ahí conozco lo que es la pintura, y bueno, después empiezo a pintar en mi casa, y ya de ahí nunca más me separé de lo que es la pintura. Además, hiciste carrera, sos profesora, ¿no? Sí. De arte, te recibiste no Soy hace profe mucho. Soy profesora y soy licenciada en artes plásticas con orientación en pintura. Me recibí en Bellas Artes en La Plata. Sí, en el 2020 me recibí de licenciada y en el 2019 de profe. ¿De profe? ¿Das clases? No. Sí, tengo mi escuela de arte acá en San Vicente. Bien. Sí, yo doy clases en realidad, bueno, de antes de recibirme, porque arranqué a los 16 años de muy chiquita a dar clases, a pedido de 2 nenas que querían aprender. La mamá me pidió que les enseñe y así arranqué. Y bueno, después fui haciendo mi escuela. Primero daba clases en mi casa, después, bueno, ya me mudé a un lugar y constituí como mi escuela. Fui sumando cada vez más alumnos y bueno, hoy tengo una escuela que tiene más de 100 alumnos, tiene adultos, tiene niños, y bueno, nada, es una escuela ya mucho más Ahí integral. en San Vicente Tiene también, mismo, ¿no? ahí acá en San Vicente tal cual. Genial. Así que ya te digo, o sea, arranqué en realidad con el tema de la docencia desde antes de recibirme. O sea, ya era innato, aparte del don magnífico, ya era docente antes de ser docente. Ya daba clase. ¿Qué se siente? Sí, creo que sí, siempre me gustó mucho comunicar, siempre me gustó mucho vincularme con la gente y poder transmitirles un poco lo que a mí me pasaba, y me parece también, y acá se vincula todo, ¿no? Porque con lo que te decía también antes, me parece que como yo sé que el arte tiene también un rol que es como terapéutico, digamos, me gusta también como poder trasladarle eso a la gente y que también puedan encontrar esa parte, ¿no? En este mundo.
Espectacular. Ahora, Agustina, ¿qué se sintió o qué se siente, porque solamente tú lo sabes, haber pintado un cuadro para el Papa? Y fue, wow. ¿Cómo nació eso? Contame esa historia hermosa. Todavía lo pienso y no sé, me parece como que no es real, es increíble. Yo flashé. Cuando vi la foto en Insta dije, no te puedo creer. Wow, claro, además estaba buscándolo, estaba muy abajo, ¿no? Entonces, mirando tus obras, sí, cuando miro así le digo, ese es el Papa Francisco. Digo, pintó el Papa Francisco y ahí me explotó la cabeza. ¿Qué fue para vos? ¿O cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a él? A ver, mejor dicho. Yo llegué a eso, mira, yo llegué a eso en realidad porque le escribo una carta en el año 2017, yo viajo a Italia, pero como turista. Era la primera vez que bueno, hacía un viaje así tan largo. Para mí fue una experiencia muy buena. Y había llevado a ese viaje, como había hecho como unas revistitas con fotos de mis obras, que las había pensado para dejarlas en galerías. Entonces, bueno, hago con ese material, digamos, escribo una carta y le dejo adjuntas esas fotos de mis obras. Y se las dejo en un buzón, hay como unos buzones grandes ahí en Plaza San Pedro donde vos podés escribirle cartas al Papa. Mira. Y le dejas, sí. Y fue súper improvisado porque me acuerdo que encima ese día era feriado, ni siquiera pude conseguir un sobre para la carta. Así que medio que todo improvisado, hice un sobre ahí con mis manos y armé, bueno, lo que pude y le dejo la carta. Y la verdad que no pensé que me iban a responder. O sea, un poco sí, un poco no, pues si no, no haces la acción de dejar la carta. Pero por otro lado, como que pensaba que podía nunca recibir la respuesta. Y bueno, me vuelvo a la Argentina y al poco tiempo ya recibo la contestación donde me decían, yo lo que proponía en esa carta era hacer como un proyecto porque hablaba de una obra que no estaba en realidad realizada. Yo decía que quería hacerle un cuadro y que me gustaría regalárselo con tal temática. Yo había visto la Piedad de Miguel Ángel, la escultura, y me había emocionado mucho, me gustaba mucho y dije, bueno, quiero pintar algo parecido a esto con esta temática. Y bueno, y ahí recibo la contestación y me dicen que sí, que aceptaban ese proyecto, que me daban la opción de entregar la obra a través de una audiencia pública en mano al Papa. Y bueno, nada, para mí fue wow, era un montón. Tuve unos meses para realizar el cuadro y volví a viajar para la fecha de audiencia que tenía. Y bueno, realicé la obra, obviamente así medio en tiempo récord. Viajé y bueno, se lo pude dar en mano y bueno, fue increíble. Esto fue en el 2018 ya, la entrega del cuadro. Y magníficamente, me imagino, ¿no? Ver al Papa, y, o sea, ya es como decir también, mandar una carta, así tirarla en un buzón diciendo, la intención ya la sabías, pero la sorpresa fue que te hayan, de hecho, un feedback contado y que me hayan recibido también, porque la verdad que, o sea, me recibieron cuando llegué ahí al Vaticano. Me recibieron con tanta admiración, viste, que era increíble, la verdad. Todos iban a sacarle fotos. Me acuerdo que alguien de seguridad me llevó a otro lado para poder mostrarle a sus compañeros el cuadro que había hecho. Viste, como una valoración hermosa. Y eso la verdad que me lo llevo en el corazón, muy lindo. Y bueno, y después el Papa que se acercó, habló conmigo, se sacó fotos con la obra y conmigo. Me hizo hicimos como estuvimos hablando un poco de la obra y de cuestiones técnicas. Me decía que tenía un buen manejo de las luces, no sé, cosas que recuerdo, pero la verdad que fue muy lindo, sí. O sea, no es para cualquiera llegar al Papa. A mí me cuesta, te digo la verdad, le mando, he querido entrevistar a un sacerdote y no he podido, le he mandado y me contestan que no pueden hablar. Porque, te digo, la última contestación que tuve de un sacerdote fue que no podía hablar porque el Vaticano los tenían como medios estrictos a la hora de hablar, que solamente eran por canales del Vaticano, ¿no? Entonces, está bueno. Voy a seguir mandando, voy a hacer como vos. Con esto me pego un viaje y le meto una carta al Francisco. Le digo, a ver. Mandale una carta al Francisco directo. No le mando. No, correo. No, ya veo que correo chat no funciona. Voy a agarrar una carta a pie y mano. Así, taca. Viste que a veces uno no hace la acción porque directamente piensa que no va a recibir una respuesta o que no va a funcionar porque te parece que por ahí la persona está muy arriba y como nunca genera la acción te quedas siempre con la duda y en realidad a veces es más fácil de lo que uno cree. Voy a hacer la carta pensando en no me va a dar pelota, la tiro y eso tengo suerte. Ojalá. Claro, no, yo siempre voy tirando. Me ha pasado que he entrevistado a personas que vos decís, no me da pelota. Y de repente te dicen así, pero que eso es lo que rescato del ser humano, gracias a ti también por estar, de la humildad que hay
del otro lado en aceptar en ese tiempo, porque tu tiempo hoy por hoy es muy valioso, como el de todos, y yo valoro mucho que, sin conocerme o lo que sea, o mirar un poco de lo poco, decir, vamos a hacer una entrevista, y ahí me encanta porque es un material que, como si vos, tú usaste el arte para autoayudarte y usás el arte para ayudar a otros, ¿tá? Veo que también tenés una vocación y además sos tirando sos como a la religión también, ¿no? Sos católica. Como que vas para ese lado. Sí, también. no soy. Sí. Sí, no soy fanática en el sentido de que la verdad no suelo ir a la iglesia, no suelo. Pero bueno. Crees en el barba. Yo le llamo barba. Crees en el barba y ya está. Yo lo nombro mucho. He hecho cosas que digo que hay que creer en el barba. Sí, a ver, hay que creer en algo. La fe está en creer en algo. Yo creo en algo superior, sí. No sé si así personificado como lo ponemos, ¿viste? Pero sí creo que hay algo superior. Y ahí invocamos también lo ves, ¿de dónde nace tu inspiración? ¿De dónde nace tu inspiración? Cuando te flashás así tu mente y arrancás con un cuadro. Más que sea un rato decís, voy a hacer como veo detrás, que veo un Messi ahí que hay atrás tuyo, que lo he visto en otras imágenes, a veces a pedido, revisando la copa, pero hay veces que onda, me bajó y quiero hacer esto. ¿De dónde nace? ¿Puedes decirlo como artista? En realidad no sé si tiene una explicación, es complejo. No sé si yo te puedo dar esa respuesta porque es como que surge, ¿viste? A veces es como una necesidad. Necesidad. Te levantaste y dijiste, hoy esto. Claro, de agarrar y de expresar algo. Y bueno, y a veces la tenés y a veces no. Eso es algo muy relativo. A mí me sucede también que yo realizo esto hoy en día como laburo. O sea, es lo que amo, por supuesto. Pero me pasa que por ahí sí podía centrarme más en esa inspiración cuando no lo hacía como trabajo, porque realmente podía centrarme más en ese sentir, ¿no? De qué era lo que por ahí me pasaba y si quería hoy pintar, pintaba, o quería expresar tal cosa, lo hacía. Y ahora es como que me lo pongo también como una obligación. Entonces ya no importa si hay una inspiración, hay que pintar porque hay que cumplir plazos y bueno, o sea, está bueno y no, pero porque también tiene esa parte, ¿no? Como que tenés que tomarlo como un laburo y tenés que de alguna manera disciplinarte, ¿no? A eso mismo te quería llegar a preguntar hoy por hoy, más allá que obviamente no conozco a nadie, digo la verdad, que viva del arte. ¿Es difícil vivir del arte? Sí, a ver, sí, es un camino complejo, porque yo siempre digo que no tenés una receta, ¿viste? Para seguir. Es un camino complejo desde ese lado. Viste que vos por ahí, no sé, decís, hago una carrera y, por ejemplo, el que es contador, no sé, dice, bueno, hago la carrera de contador y es muy probable que salga y después tenga laburo y encuentre trabajo. Pero acá que vos hagas la carrera de, no sé, licenciada, no te hace, en realidad no existe la carrera de artista plástico, es como que el artista se tiene que hacer. Vos podés hacer la carrera, por ejemplo, de licenciatura en artes, museología, no sé lo que quieras, pero como que después el hecho de trabajar, de ser artista y de vender tu obra, tu producción, eso lo tenés que construir por fuera de lo que es la institución a la que vos vas a aprender. Entonces ahí está la parte compleja. Me parece que esa es la parte complicada de esto. Y que también hay una visión social de que no se puede vivir de esto, y eso también lo tenemos como reinculcado acá. Es verdad. Y eso me parece que no es tan así. O sea, poder se puede, pero sí, obviamente es un camino complejo porque no tenés esa receta para seguir, entonces a veces no sabes para dónde agarrar y te equivocas mucho por ahí en el camino hasta, bueno, llegar a poder vender o hacer lo que te gusta. A mí me pasa, por ejemplo, disculpa, me pasa, ¿no? Sí. Que a veces veo, y lo veo, te lo estoy hablando desde el punto de vista usuario que ve la obra, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, ir a ver a un Achugarri y decir, está farando, ¿entendés? Porque a veces, claro, porque estoy hablando de Simple Mortal, espero que Achugarri no se enoje conmigo, claramente. No, lo digo yo y me hago responsable. O ir a Vilaró y mirar Vilaró y emocionarme, por ejemplo, con las obras de Vilaró. ¿Entendés? O sea, es como una contraparte una cosa con la otra, ¿no? Sí, es que no está mal, porque en realidad es lo que a vos te pasa cuando ves la obra. O sea, la obra funciona así, en relación con un público, ¿no? Es como que necesita de ese contacto, sí, de ahí vuelta. Y después lo que tiene de lindo es eso, ¿no? Que a uno le llega y a otro no. Por ahí
hay una obra que te puede conmover y eso está buenísimo, y por ahí esa misma obra a otra persona no le mueve un pelo, ¿viste? Eso es como muy relativo. Pero me parece que eso también es lo lindo, es como que te mueva algo, ¿viste? Que te genere algo. Creo que Me va a eso... la Chugarri ahora porque acabo de decir algo que puede... Ah, sí. Además fui, Pero no, bueno, la verdad, o sea, fui y cuando miro esas obras inmensas, y hay una que me, ojo, hay una que me encantó, que entré, hay como un templo, una iglesia, está como Jesús en mármol, como hay otras que miro y veo una cosa grandota y digo, no la entiendo. ¿Entendés? Porque eso Claro, es porque la expresión. como más abstracto, sí. ¿Entendés? Sí. Digo, Sí, bueno, no, a mí cortó un también mármol me acá, lo sucede. puso y ya vale $2 millones. Y vos decís, ¿y ahora? Sí. ¿Entendés? Entonces, de ese Bueno, punto como hay artista, una ¿no? cuestión también con eso, claro, hay una cuestión también con eso, y es que por ahí hay artistas que ya tienen el nombre y eso ya genera, digamos, como un cierto prestigio, entonces después, bueno, te cuentan con esa ventaja, ¿no? Que por ahí si la obra después ya es buena o no, pasa a un segundo plano, porque estamos hablando de que ya lo que vale es el nombre, ¿no? Tiene un peso ya ese nombre, esa carrera que hizo el artista, y eso es lo que vale. Tú en tu trayectoria, ¿no? Porque buscas llegar a ese tipo, o sea, yo para mí, en mi opinión, como un ser mortal, ya llegar al Vaticano a hacer un cargo al Papa, para mí ya está, tener un pedestal, ¿no? Pero en el transcurso tuyo de carrera, porque yo sé que mayormente, obviamente, las obras van creciendo y van valiendo más con los años y con toda la trayectoria del artista. Sí. Tus obras... Cuando te morís. ¿Cómo? Cuando te morís. Sí, Cuando te pero morís, tampoco está como la famosa película No, que esa parte no provocas te la vamos a muerte pasar. que me encanta esa película, No. para ser famosa, pero ahora el tema de volviendo un poco a la parte de que tenés que levantarte y a veces lo tomás como, o sea, es tu trabajo, ¿no? Es tu trayectoria. Sí. A veces tenés que pintar lo mismo 10 veces, puede ser que puedas así, que te piden, por ejemplo, Messi, capaz te lo piden 20.000 veces. Tú. Sí, yo Decís, soy de no hoy tengo que repetir, pintar ¿viste? otra No vez suelo a repetir Messi. la misma obra. ¿No? Porque también, viste, hacer la misma obra también es algo que le quita valor, viste, cuando vos haces como copias de lo mismo. No suelo hacer mucho eso. Sí, por ahí sí he pintado a Messi, la verdad que ya un montón de veces, pero por ahí diferentes imágenes. Una obra Diferentes tuya, escenas. ya no te voy a preguntar, Sí. tirámela en dólares. Porque la verdad, si la tiramos en pesos argentinos, como que estamos en el horno. No sé si se puede, no quiero ser atrevido, ¿no? Pero puedo tener un cálculo, porque he preguntado a otros artistas. Hay un artista que pinta seres azules. Ahora me acuerdo porque te digo, la señora J la conoce, pinta seres azules y una obra de ella vale como, por ejemplo, de un ser azul, ella como que se comunica, ¿no? Y vale una obrita, sí, que es como que tiene famosa, no me acuerdo el nombre, pero sé que la obra, pedírsela por encargue y llegar a ella, me salía como fácil $250 por pintar a mi medium de otro planeta. Era algo así, bueno. era de tipo esa onda. Y yo digo, una obra, si yo te pido una obra de mi familia, ¿cuánto me saldría? Mirá, siempre el tema de los presupuestos depende, o sea, el valor de una obra depende de dos cuestiones que son fundamentales. Una es la complejidad de la imagen. Si vos me decís, por ejemplo, es una obra de mi familia, somos, no sé, 5 integrantes, no es lo mismo que pintar a una sola persona. No una mesa de fin de año con 20, ¿no? Te maté. Si es una foto claro, no. Eso siempre, sí. Eso obviamente vale mucho más. Ahí hay un tema, hay una complejidad que uno la tiene que resolver en el momento del trabajo, entonces eso te va a encarecer la obra. Y otra cuestión que es importante es el tamaño, la medida del cuadro. Cuanto más grande también, más costosa, porque obviamente, bueno, lleva más trabajo, hay que cubrir una dimensión más grande. ¿Mandas para todos lados tus obras? ¿Viajan internacionalmente? Sí. Ahora estoy, enviando a Estados Unidos. Bien. Y después he enviado, a varios lugares, a Italia también. Sí, o sea, trabajo mucho, la mayoría lo laburo acá dentro del país, pero después también tengo siempre algún cliente que me pide de afuera. Ok, se contactan por Instagram directamente y te piden directamente. Sí. O te mandan la foto, quiero que hagas, no sé, a mi perro y listo. Y te demoro tanto, una hora. ¿Cuánto demora una hora aproximadamente? Si yo te pido, por ejemplo, de mi gato. Más o menos, los tamaños, pero el tamaño. Sí. Pero más o menos, como para que tengas una idea, más que nada por lo que es el secado de la pintura, tenés que calcular siempre 2 meses. Porque hay un proceso de realización,
Yo lo que hago es hacer varias obras en simultáneo dentro de esos 2 meses. Al finalizar esos 2 meses entrego todas las obras. Sí. Pero en realidad hay una cuestión de secado de la pintura. Yo trabajo con óleo, esa sería la técnica, que es una pintura que no seca enseguida, o sea, tiene un proceso de secado muy lento. Entonces, para poder barnizarla a la obra, vos necesitas que la obra esté seca. Si no, cuando barnizás corres el riesgo y se corre la pintura. Entonces tenés que darle un buen tiempo de secado. Entonces yo lo que hago es elaborar la obra y dejo un proceso ahí de secado y después recién barnizo. Por eso siempre le digo a la gente que tengan paciencia y que más o menos calculen un plazo de 2 meses con cada cuadro. ¿Ya? Obviamente si hay una obra que es más compleja, por ejemplo ahora estoy haciendo una obra es el retrato de 4 personas, que es un montón también. Bueno, a esa persona ya le dije, considera que son 2 meses mínimo, porque después probablemente lleve un poco más. Todas esas cosas hay que sí tenerlas en cuenta. Y por ejemplo, si la envío al exterior, trato de que sea un poco más también el plazo, no solo 2 meses, por una cuestión de que se envían enrolladas. Sí, claro, te iba a decir, si eso va enrollado, pues si lo y mandas. eso es más arriesgado. Para mandarlo es todo más el arriesgado también. ¿Cuál tu mayor Claro. desafío que has enfrentado en el arte? Te puedes catalogar que decirte, tuve un desafío que a mí, la verdad, estuve a punto de tirar el pincel. Algo que pregunta, ¿no? Algo como decir, abandono, Sí. dejo acá y me voy a hago otra cosa. Sí, mira, me pasó. Yo pinté un puente acá, el puente de Ruta 6 y 210, que hice un mural muy grande. Nada, eran no sé, más de 300 metros de superficie pintada y todo en altura, que lo hacía en una grúa. En pleno invierno, se fue como re crudo. Y me acuerdo que el primer día, yo encima como que siempre me parece como que es más fácil, ¿viste? Lo subestimo. Y después, por ahí me encuentro con el... con la realidad después, claro. Tal cual, sí. Y el primer día, me acuerdo, había pintado todo el día, me acuerdo que no me daba más el brazo, sentía que ya no podía sostener el rodillo. Estaba arriba de la grúa, imagínate, pintando, Sí. y cuando bajé era como que había pintado así, viste, de todo lo que era como que me faltaba tanto, y dije, no voy a poder. Pensaba, no, esto no es para mí. Y bueno, nada, fue como, sí, entré como en crisis. Después me calmé y nada, me di cuenta que había que ir avanzando a su tiempo, y después nada, le tomé el ritmo y la verdad que Es como que avancé bastante rápido. eso le pasa a muchas El hecho de personas, mover el eso. cuerpo, Es como para él, a muchos le pasa, es como la línea límite. Le pasa cuando haces ejercicio, cuando corres y decís, Sí. hasta que no te abandono, no Sí. corro más de 10 metros. sí, Y después, lo voy a lograr, pero claro. y después Sí. pasás ese Sí, que te umbral. parece como que es más sencillo, y bueno, cuando estás en el momento, ya en la acción, te das cuenta que no es tan simple como parecía, sí. Así Sí, que esa sí. fue Pero como... bueno, la clave es ahí la persistencia, ¿viste? No dejar, Bueno, así es todo. Así en la vida tenés que ir. obvio. Imagínate, si fuiste hasta Italia, tiraste una carta, imagínate, la persistencia. La persistencia para vos te caracteriza. Así que bueno, Agostina, la verdad, una genia. Nuestro podcast siempre son 20 minutos, 30 minutos. Me encantó haber charlado contigo y toda esta cátedra Gracias, que nos igualmente. diste de arte, y para que otros entiendan. Y me encantaría que al final, para terminar, un mensaje para aquellas personas que se están iniciando, que obviamente lo debes hacer porque tenés una escuela, pero a estas personas que están mirando este podcast y que quieren iniciar el arte o quieren, como digo a veces, iniciar a pintar y después, no, esto ya no es para mí, pero ¿qué consejo le darías? Ya que tú tienes un don, pero para aquellos como yo que no puedo pintar, yo pinto una pared nomás. O sea, más no puedo hacer. Yo les diría, mira, que siempre se la jueguen por lo que aman. Si están seguros de que su camino es el arte y que aman pintar, dibujar o lo que sea, o la música, que saquen un poco ese chip que tenemos en la sociedad de que no se puede vivir de esto, o que hay que hacerlo como hobby y hay que dedicarse a otra cosa, porque sí se puede. Lo que hay que tener siempre es primero la confianza en uno mismo, y hay que creer, que hay que empezar por ahí, ¿no? Creer que es posible. Si uno ya de por sí no cree que es posible, no hay camino ahí para hacer, porque el primer límite está en nuestra cabeza. Entonces creo que lo que hay que hacer es sacar ese límite primero, que es el propio, el que uno tiene,
y bueno, y a partir de eso empezar a abrirse camino en lo que uno le gusta. Yo siempre digo que no hay peor cosa que quedarte con la duda, ¿no? De qué hubiese pasado si hubiese hecho lo que me gustaba. A mí me escribe mucha gente que me dice, hoy me estoy dedicando a esto, no sé, tienen tal trabajo, ¿no? Me dicen, pero me hubiese encantado hacer arte y la verdad que no lo hice, me arrepiento tanto. Yo siempre les digo, todavía estás a tiempo, ¿no? Porque uno siempre está a tiempo, digamos, mientras esté vivo, o sea, Sí, sí. siempre está a tiempo. Pero me parece que a veces es eso, ¿no? Qué feo es quedarse con la duda de qué hubiese pasado, si hubiese hecho lo que quería. A veces mejor de última fracasar y que no te vaya bien en eso, decir, bueno, no, esto no salió, no fue mi camino. No sé si fracasar igual la palabra, porque nunca es fracasar si vos te la jugás por lo que querés, no es un fracaso. Tal vez es un aprendizaje más de la vida y te diste cuenta que no era lo tuyo y te fuiste por otro lado. Pero creo que está bueno eso, ¿no? No quedarte con la duda de qué hubiese pasado si te lo hubiese jugado por lo que querías. Espectacular. Mejor no lo puede haber explicado Agostina. Bueno, muchas gracias, Agostina, Bueno, gracias por estar aquí y por haber compartido toda esta experiencia y todo tu arte con nosotros, los uruguayos. Vamos a decir, pues anduviste, anduviste por Uruguay también, en algún momento. Por Uruguay anduve, pero hace rato. No, estuve este año, sí. Sí, fue así muy rápido. Pero sí, me encantó, sí. Bueno, estás estuve en invitada Las Cañas. cuando quieras. Sí, Tengo voy a un volver lugar seguro. muy lindo. Este año seguro que vuelvo, porque siempre voy ahí a Gualeguaychú en el verano. Y bueno, aproveché y pasé para allá, para Uruguay. No sé Así si conoces Vilaró, Casa Pueblo. No. Así. No. Para la audiencia que está mirando, para todo, te digo. Recomendado. Sí, yo que no tengo idea de arte, soy una morsa. Fue entrar a ese lugar y me invadió lo místico. Más allá Bien. que Bueno, sí, ¿viste cuando te emociona? Sí. Bueno, Sí, te conmovió. Me conmovió y a su vez te puedes tener una experiencia de que a veces está la hija ahí, que ella pinta muchos mandalas y siguió los pasos del padre y ver un poco lo que te estoy espoleando. Un poco lo que está a la mesa donde estuvo hay una mesa del artista. No, es una locura. Es una locura. Sí, te sale $15 la entrada. Ya te estoy tirando más o menos. $15, el dólar está acá. Te estoy tirando ahí, pero te lo recomiendo. Venite, si te venís, pasate por Punta y andate en la tarde. Bueno, Agostina, muchas gracias. Muchas te agradezco, Pila, por tu tiempo. Bueno, un gustazo, en serio. Muchas gracias a vos. Tremenda entrevista nos dejó Agostina. La verdad, nos dejó un mensaje muy lindo al final y nos enseñó mucho de lo que es el arte, lo que es un artista y en sí toda su trayectoria y todo lo que todavía queda para expresar en su vida y para que todos conozcamos el arte. Bueno, ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en tmhpodcast.com y directamente pueden entrar o pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y en TikTok, estamos en todos lados directamente, pueden directamente entrar también a Spotify, pueden entrar a Google Podcast, Apple Podcast, es muy difícil no encontrarnos, así que bueno, ya saben, en este país tan pequeño, pero con artistas por todos lados, vamos a decir, y un corazón muy grande, quien los saludó fue el señor F. Muchas gracias, chao.